En el núcleo más íntimo del arquetipo de Tauro aparece un reto que trasciende incluso la noción de estabilidad, la relación con el sentido del merecimiento existencial. Tauro no solo trabaja por seguridad, también busca justificar su lugar en el mundo a través de lo que produce, cuida o sostiene. En lo más profundo, puede surgir la creencia de que existir plenamente requiere demostrar valor de forma constante. La épica interior se manifiesta cuando Tauro comprende que su derecho a estar, a disfrutar y a ser amado no depende de una utilidad permanente. En ese reconocimiento, el alma descansa y la fuerza se vuelve más libre. Hay también una prueba silenciosa vinculada a la adaptación emocional al cambio ajeno. Tauro no solo se resiste a cambiar él mismo, sino que puede sufrir profundamente cuando quienes ama se transforman, toman otros rumbos o evolucionan a ritmos distintos. El reto no es retener, sino acompañar sin perder el propio eje. Esta etapa marca una madurez profunda, aprender que amar no implica inmovilizar al otro, sino sostener el vínculo incluso cuando la forma cambia. En el plano energético, Tauro enfrenta el desafío de escuchar el cansancio antes de que se convierta en rigidez. Su resistencia natural puede llevarlo a ignorar señales tempranas de agotamiento físico o emocional. La gesta heroica aquí no es seguir adelante a cualquier costo, sino detenerse con conciencia. Reconocer que el descanso también es una forma de construcción transforma la relación con el propio cuerpo y prolonga la vitalidad a largo plazo. Existe además una dimensión poco explorada relacionada con la expresión del deseo auténtico. Tauro sabe saber lo que quiere, pero a veces posterga expresarlo por temor a alterar la armonía o poner en riesgo lo construido. El reto consiste en aprender que el deseo honesto no destruye la estabilidad, la renueva. Cuando Tauro se permite expresar lo que anhela sin culpa ni dureza, crea una base más verdadera sobre la cual edificar. En el ámbito del alma colectiva, Tauro enfrenta la misión de reconciliar a la humanidad con el valor del tiempo. En una era de aceleración constante, su presencia encarna una resistencia sagrada, recordar que lo que vale requiere cuidado, repetición y paciencia. El desafío no es aislarse de la velocidad del mundo, sino ofrecer un contrapunto vivo que demuestre que otra forma de avanzar es posible. Esta función convierte a Tauro en un estabilizador invisible de procesos colectivos más amplios. También emerge un reto profundo en la relación con la autoimagen. Tauro tiende a verse a sí mismo como alguien confiable, sólido, constante. Cuando falla, se equivoca o cambia de opinión, puede experimentar una fractura interna mayor que otros signos. La épica aparece cuando aprende a integrar el error sin que éste destruya la identidad. Comprender que la coherencia no exige perfección, sino honestidad, libera a Tauro de una autoexigencia silenciosa pero pesada. En el plano espiritual más refinado, Tauro enfrenta la prueba de vivir el desapego sin desarraigo. No se trata de renunciar a lo material ni de negar el placer, sino de no depender de ellos para sostener la paz interior. Esta alquimia es lenta, pero profunda. Cuando Tauro la logra, se convierte en alguien que disfruta intensamente sin miedo a perder, que cuida sin temor al cambio y que construye sin necesidad de controlar el resultado. Finalmente, aparece un desafío que atraviesa toda la vida taurina como un hilo invisible: aprender a confiar en la continuidad del ser más allá de las formas. Todo lo que Tauro ama puede transformarse, desgastarse o desaparecer, pero hay algo que permanece: la capacidad de volver a sembrar. Cuando Tauro reconoce esta verdad, deja de defender la vida y comienza a cooperar con ella. Así, la epopeya de Tauro no tiene un final definitivo, porque cada estabilidad alcanzada es solo un nuevo punto de partida. Su grandeza no reside en no caer, sino en levantarse sin perder profundidad. En cada ciclo, Tauro demuestra que la verdadera fortaleza no es la dureza, sino la capacidad de sostener la vida con paciencia, sentido y una fidelidad inquebrantable a lo esencial. En la franja más profunda de la experiencia taurina aparece un reto que rara vez se reconoce porque no produce conflicto visible: la dificultad para habitar el vacío creativo. Tauro está naturalmente orientado a la concreción, a la forma, al resultado que puede tocarse y sostenerse. Sin embargo, antes de toda creación existe un espacio de indefinición, un tiempo donde nada está claro y la materia aún no responde. Permanecer en ese vacío sin forzarlo, sin llenarlo prematuramente con certezas o rutinas, es una de las pruebas más exigentes. La épica interior surge cuando Tauro aprende a confiar en ese silencio fértil, a no apresurar la forma antes de que el sentido esté maduro. Existe también una tensión profunda entre la necesidad de coherencia y la evolución interna. Tauro valora la continuidad, la palabra cumplida, la identidad estable.
El reto aparece cuando la transformación interior exige cambiar decisiones, rumbos o promesas antiguas. No por capricho, sino por crecimiento. La verdadera gesta consiste en permitirse redefinir sin sentir que se traiciona la propia esencia. Comprender que la coherencia más alta no es la rigidez, sino la fidelidad al estado actual del alma, incluso cuando éste ya no coincide con el pasado. En el plano emocional más sutil, Tauro enfrenta el desafío de reconocer la tristeza como parte natural del ciclo vital. Al ser un signo profundamente orientado al disfrute, puede resistirse a estados de melancolía o duelo, intentando compensarlos con estabilidad o placer. Sin embargo, la tristeza no procesada se densifica. La transformación ocurre cuando Tauro acepta que también la tristeza tiene raíz, que también fertiliza cuando se la honra. En ese acto de aceptación, el dolor se vuelve profundidad y la sensibilidad se afina. Otro aspecto poco explorado es la relación con la espera sin garantía. Tauro sabe esperar cuando confía en el resultado, cuando el esfuerzo tiene una promesa clara. El reto aparece cuando la espera no ofrece certezas, cuando no hay señales visibles de recompensa. Permanecer fiel al propio camino en esos periodos es una prueba de fe silenciosa. Aquí, Tauro descubre que su fortaleza no depende solo de la previsibilidad, sino de una confianza más amplia en el proceso de la vida. En el ámbito del intercambio con el mundo, Tauro enfrenta el desafío de recibir sin sospecha. Acostumbrado a construir lo suyo, puede experimentar desconfianza ante ayudas, oportunidades o afectos que llegan sin haber sido solicitados o trabajados. La épica interior consiste en abrirse a recibir sin sentir deuda, sin perder dignidad. Comprender que el equilibrio no siempre se da en el mismo plano libera a Tauro de una autosuficiencia que, aunque noble, puede aislar. Existe además un reto ligado a la expresión de la ira contenida. Tauro no explota con facilidad, pero cuando acumula frustración puede endurecerse internamente. La transformación ocurre cuando aprende a reconocer y expresar el enojo en su fase temprana, sin culpa ni violencia. La ira, canalizada con conciencia, se convierte en fuerza de corrección y no en ruptura tardía. Este aprendizaje devuelve fluidez a la energía vital. En un nivel más elevado, Tauro enfrenta la prueba de vivir el desapego sin frialdad. Soltar no significa endurecer el corazón ni renunciar al placer de vincularse. El desafío es mantener la calidez aun cuando se acepta la impermanencia. Cuando Tauro logra este equilibrio, ama con profundidad sin miedo, cuida sin posesión y disfruta sin ansiedad. Finalmente, aparece un reto casi invisible pero decisivo: aprender a confiar en la sabiduría del proceso incluso cuando no coincide con la voluntad personal. Tauro tiene una voluntad fuerte, constante, orientada a resultados claros. Sin embargo, la vida no siempre responde a ese pulso. La evolución más alta ocurre cuando Tauro deja de medir el valor de la experiencia solo por su estabilidad y comienza a reconocer el crecimiento que surge del movimiento inesperado. Así, la travesía taurina se revela como una iniciación continua en el arte de permanecer sin estancarse. Cada desafío no resuelto no es un error, sino una capa más de profundidad. Tauro no está llamado a dominar el tiempo, sino a caminar con él. Y en ese andar lento, consciente y lleno de sentido, demuestra que la verdadera épica no consiste en vencer al cambio, sino en darle un suelo firme desde el cual puedan hacer algo verdaderamente duradero. Desde la bóveda inmóvil del cielo, cuando el sol atraviesa la franja donde la tierra despierta a la vida plena, surge Tauro como una fuerza antigua, densa y fértil, forjada en el pulso lento del universo. Es un signo nacido del ritmo de la materia, del latido profundo que sostiene montañas, raíces y cuerpos. Su esencia es construir, preservar, dar forma a lo duradero. En Tauro habita la memoria del mundo cuando aún no existía la prisa, cuando cada paso tenía peso y cada decisión dejaba huella en la piedra del tiempo. El mayor reto de Tauro no aparece como un enemigo externo ni como una catástrofe repentina. Se manifiesta como una tensión silenciosa entre lo que protege y lo que debe transformarse. Tauro guarda, conserva, estabiliza. Su don es sostener aquello que otros abandonan. Pero en ese mismo don se esconde la prueba más ardua: aprender a soltar sin sentir que el universo se derrumba, permitir el cambio sin interpretar la transformación como una traición a la seguridad conquistada. Astrológicamente, Tauro está regido por Venus, planeta del valor, del deseo y del placer encarnado. No se trata de un placer etéreo, sino del goce que se puede tocar, saborear y habitar. El desafío surge cuando el apego a lo conocido se convierte en una muralla,
cuando la necesidad de estabilidad se vuelve resistencia, cuando la comodidad se transforma en inmovilidad. El cosmos empuja siempre hacia la evolución, y Tauro, guardián de lo permanente, debe aprender a distinguir entre lo que es cimiento y lo que es lastre. En el plano épico, Tauro es el constructor de reinos. Levanta ciudades interiores hechas de valores firmes, lealtades inquebrantables y una ética que no se quiebra ante el caos. Sin embargo, todo reino que perdura demasiado sin renovarse corre el riesgo de fosilizarse. El gran reto es aceptar que incluso las murallas más sólidas necesitan puertas, que incluso la tierra más fértil debe ser removida para volver a dar fruto. El toro mítico, símbolo de fuerza indomable, no está llamado solo a embestir, sino a aprender cuándo detenerse y cuándo cambiar de dirección. La resistencia al cambio no nace del miedo superficial, sino de una comprensión profunda de lo que cuesta construir. Tauro sabe cuánto esfuerzo requiere sembrar, esperar, cuidar y cosechar. Por eso duele la idea de perder lo logrado. Pero el cielo enseña que nada verdaderamente valioso se pierde cuando se transforma. La materia cambia de forma, no de esencia. El reto mayor es confiar en ese principio universal y permitir que la vida siga su curso sin aferrarse a una sola estación. En los tránsitos más exigentes, cuando planetas lentos sacuden la base de la carta, Tauro es llamado a una alquimia interna. La prueba no consiste en destruir lo construido, sino en flexibilizarlo. Aprender que la verdadera seguridad no proviene de lo externo, sino de la capacidad interna de adaptarse sin perder identidad. El toro que aprende a moverse con el terreno, en lugar de luchar contra él, descubre una fuerza aún mayor que la obstinación, la perseverancia consciente. Desde una perspectiva motivadora, el reto de Tauro es también su puerta de iniciación. Allí donde parece haber rigidez, existe una reserva inmensa de paciencia, talento y poder creador. Cuando Tauro acepta el cambio como un aliado y no como una amenaza, se convierte en el gran arquitecto del futuro. Su ritmo lento se vuelve estrategia, su constancia se vuelve visión a largo plazo, su amor por lo tangible se transforma en la capacidad de manifestar sueños en realidad concreta. El cielo no exige a Tauro que abandone su naturaleza, sino que la eleve. Que transforme el apego en compromiso consciente, la terquedad en fidelidad a lo esencial, la búsqueda de seguridad en confianza profunda en la vida. El mayor reto no es renunciar a lo que se ama, sino permitir que aquello que se ama crezca, evolucione y respire. Así, Tauro cumple su destino épico, no como un signo que resiste al tiempo, sino como uno que lo honra. No como un guardián del pasado, sino como un sembrador del porvenir. En el instante en que la tierra acepta el arado, comienza una nueva cosecha. Y en ese gesto silencioso, poderoso y eterno, Tauro alcanza su victoria más grande. Más allá de la tensión entre permanencia y cambio, el reto de Tauro se extiende a territorios más sutiles, casi invisibles, donde la batalla no se libra con hechos externos sino con silencios internos. Uno de esos territorios es el cuerpo. Tauro encarna la experiencia física de la vida como ningún otro signo. El cuerpo no es solo un vehículo, es un templo, un archivo de memoria, un mapa de placer y dolor. El desafío aparece cuando la identificación con lo corporal se vuelve una frontera, cuando el miedo a perder fuerza, belleza o capacidad sensorial genera una negación del paso del tiempo. La epopeya taurina incluye aprender que el cuerpo cambia, pero la presencia se profundiza, y que habitar cada etapa con conciencia transforma el desgaste en sabiduría encarnada. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el tiempo. Mientras otros signos viven en la anticipación o en la abstracción, Tauro vive en el ahora extendido, en la duración. Su reto no es la impaciencia, sino la sensación de que el tiempo puede detenerse si se sostiene con suficiente firmeza. Cuando la vida acelera, Tauro puede experimentar una disonancia profunda, como si el mundo traicionara un pacto tácito de estabilidad. La superación de este reto no consiste en correr, sino en aprender a moverse con el tiempo sin perder el pulso interno. El ritmo propio no se abandona, se afina. También emerge el desafío del valor personal. Regido por Venus, Tauro construye su autoestima a partir de lo que puede ofrecer, producir o sostener. Existe una tentación silenciosa de medir el propio valor en función de logros tangibles, recursos acumulados o reconocimiento concreto. La gesta interior consiste en separar el ser del tener sin despreciar ninguno de los dos. Cuando Tauro comprende que su valor no disminuye en la pérdida ni aumenta en la acumulación, se libera de una carga ancestral y accede a una dignidad inamovible. En el ámbito de los vínculos, el reto se manifiesta como lealtad llevada al extremo.
Tauro ama con constancia, cuida con devoción y permanece incluso cuando otros se retiran. Pero esa fidelidad puede transformarse en autoabandono si no hay reciprocidad. La epopeya emocional de Tauro implica aprender que sostener no significa inmolarse, que amar no exige permanecer en lo que ya no nutre. La verdadera estabilidad relacional nace del equilibrio entre presencia y límites, entre dar y recibir. La creatividad taurina, profundamente ligada a la materia, también enfrenta su propia prueba. Tauro crea despacio, pero con maestría. El reto surge cuando la comparación con ritmos ajenos genera la ilusión de estancamiento. Sin embargo, la alquimia creativa de Tauro ocurre bajo la superficie, como una semilla que trabaja en la oscuridad antes de romper la tierra. La motivación profunda aparece cuando se honra ese proceso y se comprende que la obra sólida necesita gestación, no urgencia. En momentos de crisis profunda, Tauro puede experimentar una sacudida existencial intensa, porque lo que se tambalea no es una idea, sino una estructura vital. Aquí surge uno de los mayores actos heroicos del signo, reconstruir sin perder el alma. Tauro no renace de las cenizas como el fuego, sino desde la tierra removida. Cada pérdida deja nutrientes. Cada derrumbe revela una base más auténtica. La resiliencia taurina no es espectacular, es imparable. Incluso el silencio es un campo de batalla. Tauro tiende a callar, a procesar internamente, a no exponer hasta tener certeza. El reto es que ese silencio no se convierta en rigidez emocional. Aprender a expresar sin romper la calma, a comunicar sin sentir que se pierde control, es parte de su evolución épica. La voz de Tauro, cuando emerge desde la autenticidad, tiene el poder de estabilizar, de sanar, de dar forma a lo que parecía informe. Desde la mirada cósmica, Tauro es llamado a encarnar una verdad profunda: la materia no es enemiga del espíritu, es su manifestación más lenta y paciente. El gran reto no es trascender la tierra, sino honrarla sin quedar atrapado en ella. Cuando Tauro integra esta comprensión, se convierte en un pilar del mundo, no por resistencia ciega, sino por una solidez viva, flexible y consciente. Así, la travesía de Tauro no es una lucha contra el cambio, sino una iniciación en la transformación sostenida. Cada paso, aunque parezca pequeño, deja una huella que perdura. Y en ese andar firme, silencioso y profundo, Tauro demuestra que la verdadera épica no siempre ruge, a veces crece, lentamente, desde la raíz. Existe aún un estrato más profundo en la travesía de Tauro, uno que rara vez se nombra porque no se manifiesta en acciones visibles, sino en la forma en que el alma dialoga con la quietud. Tauro no solo enfrenta el desafío de cambiar, de soltar o de adaptarse, enfrenta el desafío de confiar en lo invisible. Para un signo cuya sabiduría nace de lo tangible, de lo que se puede tocar y comprobar, la fe en procesos que no ofrecen garantías inmediatas puede sentirse como caminar sin suelo bajo los pies. Sin embargo, la evolución más elevada de Tauro ocurre cuando comprende que no todo lo real es sólido y que lo invisible también sostiene. Hay una épica silenciosa en la relación de Tauro con el deseo. No el deseo impulsivo, sino el deseo profundo, constante, casi geológico. Tauro sabe desear con todo el cuerpo y con toda la memoria. El reto surge cuando el deseo se confunde con posesión, cuando querer algo se convierte en necesidad de retenerlo. En ese punto, el deseo pierde su poder creativo y se vuelve peso. La superación de este umbral transforma el deseo en una fuerza de atracción consciente, capaz de invocar sin aprisionar, de disfrutar sin capturar. Otro campo no explorado es la relación de Tauro con la simplicidad. Aunque ama lo bello y lo placentero, su verdadera esencia no es el exceso, sino la pureza de lo esencial. El desafío aparece cuando la acumulación de objetos, rutinas o incluso responsabilidades sustituye a la experiencia viva. Tauro es llamado, en su madurez, a una depuración profunda, no como renuncia, sino como refinamiento. Aligerar no empobrece, revela. Cada capa que se desprende deja al descubierto una verdad más nítida y una fuerza más auténtica. En el plano del propósito, Tauro enfrenta una prueba singular: sostener el sentido cuando no hay reconocimiento inmediato. Su trabajo en el mundo suele ser lento, constante y poco espectacular, pero absolutamente indispensable. El reto consiste en no medir la trascendencia por la visibilidad. Tauro cumple misiones que otros disfrutan después, construye cimientos sobre los que otros se elevan. La épica aquí es la del anonimato fértil, la del legado que no necesita aplausos para ser eterno. También existe un desafío ligado a la sensibilidad profunda.
Aunque Tauro proyecta fortaleza, su conexión con la Tierra lo hace extremadamente receptivo a los desequilibrios del entorno. Absorbe tensiones, emociones y climas invisibles. Aprender a descargar, a descansar verdaderamente, a volver al propio centro sin culpa, es una de sus grandes gestas internas. El autocuidado no es indulgencia, es responsabilidad sagrada para quien sostiene tanto. En el plano espiritual, Tauro no asciende escapando del mundo, sino hundiéndose más en él. Su camino no es la negación de la materia, sino su consagración. El reto consiste en reconocer lo sagrado en lo cotidiano, en el gesto repetido, en la tarea humilde, en el ciclo que se renueva. Cuando Tauro despierta a esta conciencia, cada acto se vuelve ritual, cada esfuerzo adquiere sentido cósmico. Incluso la terquedad, tan asociada al signo, guarda un secreto evolutivo. No es simple resistencia, es memoria. Tauro recuerda lo que funciona, lo que ha sobrevivido, lo que ha demostrado valor con el tiempo. El desafío es permitir que esa memoria no se convierta en ancla, sino en brújula. Saber cuándo la experiencia guía y cuándo limita es una sabiduría que se conquista tras muchas estaciones. En su expresión más elevada, Tauro se convierte en un punto de estabilidad en un mundo cambiante, no porque se oponga al movimiento, sino porque lo amortigua. Su presencia recuerda que no todo debe ser inmediato, que no todo debe romperse para renovarse, que la paciencia también es una forma de poder. Esa es su épica final, enseñar, con el ejemplo, que la vida puede crecer sin violencia, que la transformación puede ser firme y que la permanencia, cuando es consciente, también es evolución. Así, Tauro no vence a su reto anulándolo, sino integrándolo. No abandona la tierra, la hace florecer. No huye del tiempo, lo habita. No renuncia a lo que ama, lo eleva. Y en ese acto profundo, silencioso y constante, deja una huella que no se borra, porque está hecha de materia viva y de sentido eterno. En capas aún más profundas de esta travesía, el reto de Tauro se manifiesta en la relación con el silencio interior cuando ya no hay nada que sostener externamente. Existe un momento iniciático en el que las estructuras, los vínculos, los bienes o las certezas dejan de ser suficientes para definir la identidad. Para un signo que se reconoce a través de lo que edifica y preserva, ese vacío puede sentirse como una amenaza primordial. Sin embargo, en ese espacio desnudo surge una fuerza distinta, la presencia pura. Tauro aprende entonces que no solo es lo que sostiene, sino aquello que permanece incluso cuando no hay nada que sostener. Otra dimensión poco explorada es la relación de Tauro con la naturaleza cíclica de la pérdida. No la pérdida como castigo, sino como fase inevitable del crecimiento. La tierra enseña que toda cosecha implica un final, que todo fruto cae, que toda estación muere para dar paso a otra. El desafío consiste en aceptar la caducidad sin amargura, comprender que soltar no contradice el amor, sino que lo honra. Cuando Tauro integra esta ley natural, su apego se transforma en gratitud profunda y su duelo en sabiduría fértil. También existe un reto ligado a la autopercepción de la fuerza. Tauro suele ser visto como resistente, confiable, inquebrantable, y esa imagen puede convertirse en una carga invisible. La épica interna aparece cuando se permite reconocer la vulnerabilidad sin sentir que se traiciona la propia esencia. Descubrir que la fuerza no se pierde al descansar, al pedir apoyo o al admitir cansancio es una revelación que libera enormes reservas de energía vital. En el plano del destino colectivo, Tauro enfrenta la prueba de sostener valores en tiempos de volatilidad. Cuando todo se acelera, se descarta o se reemplaza, Tauro siente el llamado de preservar lo que tiene raíz. El reto no es aferrarse a tradiciones vacías, sino discernir que merece continuidad y que ya cumplió su ciclo. Esta función convierte a Tauro en guardián de lo esencial, en testigo de aquello que da estabilidad a la humanidad incluso cuando parece invisible. Existe también una batalla silenciosa con la autocomplacencia. El amor por el confort, el placer y la armonía puede derivar en una zona de estancamiento si no hay un propósito más amplio. La superación de este umbral ocurre cuando Tauro descubre que el placer más profundo no es la comodidad, sino la plenitud de crear algo que perdura y sirve. El gozo se vuelve entonces consecuencia del sentido, no sustituto de él. La relación con la voluntad es otro territorio épico. Tauro posee una voluntad constante, no explosiva, capaz de mover montañas grano a grano. El reto es confiar en esa fuerza incluso cuando los resultados no son inmediatos. Aprender a perseverar sin endurecerse, a insistir sin cerrarse, convierte la voluntad en una corriente imparable que no necesita imponerse,
porque avanza con el peso de lo inevitable. En el ámbito del alma, Tauro es llamado a reconciliarse con el cambio interno, ese que no siempre se ve reflejado afuera. Hay transformaciones que no modifican la forma de la vida, pero sí su sentido. El desafío es reconocer esas mutaciones sutiles y honrarlas, aunque no sean visibles para otros. La verdadera victoria taurina no siempre se celebra, a veces simplemente se integra en silencio. Finalmente, existe un reto último, casi místico: comprender que la seguridad absoluta no existe en la forma, sino en la continuidad del ser. Cuando Tauro alcanza esta comprensión, deja de buscar estabilidad como refugio y la encarna como estado interno. Se convierte entonces en tierra firme no porque nada cambie a su alrededor, sino porque ha aprendido a permanecer fiel a su esencia en medio de cualquier transformación. Así, la épica de Tauro no es una historia de conquistas rápidas ni de gestos grandilocuentes. Es la saga de la constancia consciente, de la fuerza que madura, de la paciencia que se vuelve sabiduría. Cada paso lento contiene una eternidad. Cada raíz profunda sostiene un bosque futuro. Y en esa alianza íntima con el tiempo, la materia y el sentido, Tauro cumple su destino más alto. Aún quedan capas más hondas donde el reto de Tauro se despliega como una odisea casi arquetípica, vinculada a la relación con el poder creador que habita en la lentitud. En un mundo regido por la velocidad, Tauro carga con la paradoja de avanzar despacio sin perder destino. El desafío no es solo externo, sino íntimo: sostener la fe en los procesos largos cuando todo alrededor celebra lo inmediato. Esta tensión convierte cada acto de constancia en un gesto heroico, porque implica resistir la seducción de abandonar lo profundo por lo rápido, lo verdadero por lo eficaz. Existe también una lucha silenciosa con la identidad construida. Tauro edifica una imagen de sí mismo a partir de lo que ha logrado sostener en el tiempo. Sin embargo, llega un punto evolutivo en el que esa identidad, tan cuidadosamente forjada, debe aflojar para permitir una versión más amplia del ser. No se trata de destruir lo que se ha sido, sino de permitir que ya no lo defina todo. Este tránsito puede sentirse como una pérdida de control, pero en realidad es una expansión del territorio interior. Tauro aprende que no es prisionero de su propia coherencia, sino heredero de ella. Otro aspecto poco explorado es la relación con el placer como lenguaje espiritual. Tauro comprende el placer como algo sagrado, pero el reto aparece cuando el placer se convierte en refugio frente al conflicto interno. La verdadera iniciación ocurre cuando el goce deja de ser evasión y se transforma en presencia plena. Comer, tocar, crear, descansar o amar se vuelven actos de conciencia profunda, no de anestesia. En ese punto, Tauro descubre que el placer consciente no debilita la voluntad, la afina. La épica taurina también incluye la relación con el territorio emocional profundo. Tauro siente intensamente, pero procesa despacio. El reto no es la intensidad, sino el tiempo que necesita para comprenderla. En ocasiones, las emociones quedan retenidas como sedimentos que, si no se integran, endurecen el paisaje interno. Aprender a permitir que la emoción circule, que se exprese sin derrumbar la estructura interior, es una de las conquistas más finas del signo. La emoción no destruye la estabilidad cuando se la honra, la vuelve más humana. En el plano kármico, Tauro carga memorias antiguas relacionadas con la supervivencia, la escasez y la preservación. Estas memorias pueden manifestarse como una necesidad profunda de asegurar el futuro, incluso cuando el presente es suficiente. El desafío consiste en actualizar esa memoria ancestral, comprender que la abundancia no siempre se acumula, a veces fluye. Cuando Tauro libera el miedo heredado a la carencia, accede a una relación más creativa y confiada con los recursos, tanto materiales como internos. La relación con la belleza también encierra una prueba. Tauro reconoce la belleza en la forma, en la proporción, en lo armónico. Sin embargo, la vida introduce inevitables momentos de imperfección, ruptura y caos. El reto es aprender a percibir belleza incluso en lo inacabado, en lo áspero, en lo que aún no encuentra forma. Esa mirada amplía la sensibilidad taurina y la convierte en una fuerza sanadora capaz de reconciliar lo roto sin negarlo. Hay una épica particular en la forma en que Tauro enfrenta el cansancio del alma. No se rinde fácilmente, pero puede agotarse sin darse cuenta, porque su resistencia natural lo lleva a sostener más de lo necesario. El aprendizaje consiste en reconocer el límite no como fracaso, sino como inteligencia vital. Detenerse a tiempo no debilita el camino, lo preserva. En ese gesto de autocuidado consciente, Tauro honra su misión de durar sin quebrarse.
En la dimensión más elevada, Tauro se convierte en maestro del arraigo consciente. No se trata solo de estar en el mundo, sino de pertenecer a él sin perder la libertad interior. El reto final es integrar la estabilidad con la expansión, la permanencia con el devenir, la forma con el misterio. Cuando esto ocurre, Tauro deja de resistir el movimiento de la vida y se convierte en su base fértil. Así, la saga de Tauro continúa más allá de los logros visibles. Es una historia escrita en capas, en estaciones, en silencios que maduran. Cada desafío superado no lo aleja de su esencia, la profundiza. Y en esa profundidad serena, Tauro encarna una verdad fundamental del cosmos: lo que crece despacio, con raíces firmes y sentido claro, no solo perdura, sino que sostiene el mundo. En la profundidad más silenciosa del arquetipo taurino aparece un reto que rara vez se percibe como tal: la relación con el misterio de lo inevitable. Tauro, tan íntimamente ligado a la voluntad de construir y preservar, se enfrenta tarde o temprano a la comprensión de que no todo puede ser controlado, previsto o asegurado. Hay fuerzas que exceden la planificación, movimientos del destino que no atienden a la lógica del esfuerzo ni a la constancia del trabajo. La épica interior surge cuando Tauro aprende a convivir con esa incertidumbre sin que su mundo interno se fracture. Aceptar lo inevitable no significa rendirse, sino ampliar la noción de seguridad hacia una dimensión más profunda que no depende de resultados. Otro aspecto que se despliega es la relación con la paciencia como virtud activa. No se trata de esperar pasivamente, sino de sostener una atención viva mientras el proceso se desarrolla. Tauro conoce esta paciencia instintivamente, pero su reto consiste en no confundirla con postergación del propio deseo o con resignación silenciosa. La verdadera paciencia taurina es creadora, sabe cuándo insistir, cuándo nutrir y cuándo simplemente permitir que el tiempo haga su parte. En ese equilibrio sutil entre acción y espera, Tauro alcanza una maestría que pocos signos comprenden. Existe también una dimensión profunda en la relación de Tauro con la voz interna. Al ser un signo de tierra, su intuición no se manifiesta como destello repentino, sino como una certeza lenta que se asienta en el cuerpo. El desafío es aprender a escuchar esa voz antes de que se vuelva inamovible, reconocer las señales tempranas que indican cuando algo ya no está alineado. Cuando Tauro ignora esa percepción corporal, suele endurecerse; cuando la honra, se ajusta con sabiduría y evita rupturas mayores. En el plano de la misión personal, Tauro enfrenta la prueba de asumir liderazgo sin necesidad de imponerse. Su forma de guiar no es ruidosa ni autoritaria, sino ejemplar. Sin embargo, puede subestimar el impacto de su presencia por no responder a modelos visibles de poder. La épica aquí consiste en reconocer que la coherencia, la fiabilidad y la calma también transforman realidades colectivas. Tauro lidera sosteniendo, y en ese sostén se ordena lo que estaba disperso. Otro reto profundo aparece en la relación con el disfrute merecido. Tauro trabaja, cuida y persevera, pero a veces posterga el goce por una sensación interna de que aún no es suficiente. Existe una exigencia silenciosa que puede impedirle celebrar sus propios logros. La superación de este patrón implica reconocer que disfrutar no debilita el camino, sino que lo fertiliza. El placer asumido con conciencia se convierte en combustible para nuevas creaciones. En la dimensión emocional más profunda, Tauro enfrenta el desafío de transformar el rencor en aprendizaje. Cuando se siente herido, puede guardar la emoción durante largo tiempo, no por venganza, sino por dificultad para procesar la ruptura de la confianza. La épica emocional aparece cuando logra transmutar esa energía retenida en claridad, cuando comprende que soltar no borra la experiencia, sino que libera la fuerza vital atrapada en ella. También se despliega un reto vinculado al propósito trascendente. Tauro puede quedar tan absorbido por la construcción de una vida estable que olvida preguntarse por el sentido último de esa estabilidad. La iniciación ocurre cuando descubre que la materia es un medio y no un fin, que todo lo que edifica puede convertirse en servicio, en legado, en sustento para otros. En ese momento, su obra adquiere una dimensión espiritual sin perder su raíz terrenal. En los ciclos finales de maduración, Tauro enfrenta una prueba sutil pero decisiva: aprender a transmitir sin poseer. Enseñar, compartir, dejar huellas sin necesidad de controlar cómo será recibida. Este acto de desprendimiento consciente marca una evolución profunda, porque implica confiar en que lo sembrado encontrará su propio camino. La tierra no acompaña a la semilla en su crecimiento, la nutre y luego la deja partir. Así, el reto de Tauro se revela como una senda de integración constante. Integrar fuerza y flexibilidad,
placer y propósito, estabilidad y cambio, memoria y renovación. Cada aspecto no resuelto no es un obstáculo, sino una invitación a profundizar. Y en esa profundización paciente, Tauro se convierte en algo más que un constructor del mundo visible, se transforma en un guardián del sentido, en una presencia que recuerda que lo verdaderamente valioso no siempre avanza rápido, pero siempre deja raíces que sostienen el futuro.